Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a la Fundación Lidera. Nada, pues mira, eres la primera invitada de nuestro diván, Sí. del diván de Fundación Lidera, en el cual pues queremos dar visibilidad a todos los profesionales de la salud mental, en este caso psicólogos, psicólogas, ¿no? Que realizan una gran labor en el campo de la salud mental y en este caso más en el campo de la psicología general sanitaria, aunque hablaremos de otras cosas, hablaremos de literatura también, porque tienes varias novelas, varios cuentos también relacionados Ujú. con la salud mental. Además, eres psicóloga, neuropsicóloga y bueno, creo que tenemos mucho que poder charlar, ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y ojalá que esta charla pueda ayudar a los oyentes. Muy bien. Mira, yo tengo por aquí anotada alguna frase de cuando estuve viendo información Ujú. tuya que me llamó la atención y me gustó, ¿no? Que es la siguiente: pintar tus sueños, cuando lo haces con constancia y trabajo duro, conlleva que esos sueños se hagan realidad. Y yo pensaba, ¿en qué momento soñaste con ser psicóloga? Bueno, pues realmente, para ser justa, yo no soñé nunca con ser psicóloga, ¿no? Es decir, no era una ensoñación que yo tuviera como niña, pero sí que es cierto que conforme fui avanzando en la edad, cuando llegué a la adolescencia, empecé a darme cuenta de la importancia que tenía el cuidado de la salud mental en la población en general. De hecho, quizá porque los adolescentes son una parte de la población en algunos momentos bastante carentes, ¿no? De ese bienestar emocional. Es una época de mucha transformación a todos los niveles, neurodesarrollo, hormonal, empiezan a buscar también su lugar en el mundo, a construir su personalidad. Y entonces, bueno, en esa época de la vida yo empecé también a ir al psicólogo y creo que fue justo eso, no tanto la ensoñación, sino mi experiencia personal la que me condujo a querer saber un poquito más sobre neurociencia, sobre la conducta humana y sobre cómo poder ayudar a los demás, cómo poder tener quizá un mundo más justo y mejor para todos. Porque además lo estábamos hablando antes Ujú. de empezar la charla, ¿no? Que a mí también me lo dijeron, ¿no? Yo cuando hice el máster de psicología del deporte nos decía, en este caso Chema Buceta, que era nuestro director del máster, que un psicólogo está para ayudar, ¿no? Que está Exactamente. aquí para abrirse, ¿no? Y bueno, pues Ujú. ver de qué manera, con el conocimiento que tenemos dentro del ámbito de la psicología, poder ayudar, ¿no? Exactamente. Al final tenemos que ser una especie de espejo en el que se refleje el paciente y nosotros tenemos que ayudarles a través de estrategias, a través de la terapia, a encontrarse a sí mismo y a conducir un poquito su propio camino de vida. Que ellos sean los dueños de su propio camino de vida, a tomar decisiones y hacerle esta vida un poquito también más placentera. Muy bien. Oye, pues vamos a hablar de literatura y de salud mental, Ujú. porque acabas de lanzar, que lo tenemos por Sí. aquí, tu segunda novela es... Esta es la primera. La Sí. primera, la segunda la estás ahora La escribiendo. segunda la entrego ya mismo. Fenomenal. Que son los versos sueltos Del del Edén, Edén, sí. donde cuentas el caso de una psicóloga, ¿no? Ujú. Que vuelve de nuevo a su vida anterior, ¿no? A su entorno pasado, donde a trabajar en un centro de salud mental, donde fue paciente interna, ¿no? Exactamente. Regresa a Comillas, en Cantabria, que bueno, es su hogar natal, bueno, ya en concreto de Soto de la Marina, muy cerquita de Comillas, pero bueno, su Cantabria natal, a ejercer como psicóloga jefa en una residencia de chicas con dificultades en la conducta y dificultades emocionales. No sería un sanatorio como tal, ni un psiquiátrico como tal, porque además está ubicada en una fecha relativamente reciente, sobre el 2009-2010. Estamos ya en un sistema eh, digamos, de, pues eso, de escuela, internado, algo de estas características. Y bueno, la protagonista de la novela, Liz de la Serna, que es psicóloga, efectivamente se confronta con sus propios miedos, sus traumas de la infancia, de la juventud, porque sus traumas familiares y los que experimentó en la juventud cuando allí fue interna. Y bueno, realmente su objetivo vital es vengo aquí no a luchar realmente contra mis demonios, sino a ayudar a las chicas que ahora estén aquí a que lo pasen mejor de lo que yo lo pasé cuando estuve interna en este establecimiento. Porque siempre el haberlo vivido previamente te Sí, ayuda, yo ¿no? Un pienso poco que de así. alguna forma los psicólogos, los neuropsicólogos, psiquiatras y demás, es decir, la gente que nos dedicamos a la salud mental, si hemos sido pacientes o hemos tenido contacto con el mundo de la salud mental o de la enfermedad mental a través de un familiar, un ser querido, creo que esto nos ayuda a ganar en empatía hacia el paciente. Es como estar efectivamente en el otro sitio, ¿no? Es otro prisma distinto. Y creo que eso ayuda a ganar en calidad humana y quizá también en el servicio que se le da a la persona. Y es posible que a lo mejor, no sé, Ujú. esta novela haya
haya partido de alguna situación concreta que tú hayas vivido en consulta o no. Bueno, sí, muchísimas. Es decir, esto me lo preguntan un montón y es cierto que no hay ningún paciente mío en la novela como tal, evidentemente por el respeto obvio, pero sí que es cierto que hay muchos casos clínicos con los que yo sí he lidiado a lo largo de estos 10 años de experiencia trabajando en consulta, trabajando en centros hospitalarios, residencias y demás. Muy bien. Bueno, y hablábamos antes también de nosotros, ¿no? De los psicólogos y Ujú, las psicólogas, ¿no? Que muchas veces se nos ve como seres de hierro, que parece que ujú, no tenemos emociones, que no podemos tener problemas de salud mental. Yo soy psicólogo y he ido a terapia, ¿eh? claro. Levanto la mano, yo creo que como muchos de nosotros hemos ido, y sobre todo yo creo que después de la pandemia también ha sido una situación Ujú. crítica donde se ha incrementado todo eso, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Lo estás viviendo también? Esas situaciones en las cuales parece que al ser psicólogo, y siempre la frase es, bueno, tú como eres psicólogo sabrás que, ¿no? Yo no sé de todo, ¿no? Pero ¿tienes la sensación de que la gente cree que somos seres de hierro? Sí, totalmente. De alguna forma esta idea es peligrosa porque puede deshumanizarnos, ¿no? Y pensar realmente el paciente que cuando acude a un psicólogo acude a una especie de semidios o a una entidad que le va a dar las claves y las estrategias para vivir en completa y absoluta felicidad. Y no es cierto. Nosotros somos unos profesionales más, como cualquier otro, en cualquier campo, ¿no? Que tenemos unos conocimientos, que tenemos una educación concreta, pues sobre psicología, sobre filosofía, sobre neurociencia, neurobiología, y es cierto que todo eso que hemos estudiado, más los años trabajando en consulta, nos ayudan a tener un bagaje y quizás a tener una mejor forma de afrontar ciertos conflictos en la vida, pero eso no implica que no suframos, eso no implica que no tengamos padecimientos, eso no implica que nos fallemos, y podemos fallar muchísimo, ya no solo como personas, sino también como profesionales de la salud mental. Y esto también era algo que yo quería hacer con mi novela y era vulnerabilizar la figura del profesional, porque es cierto que la psicóloga, Liz, es alguien muy atormentada. Entonces, no lo demuestra de cara a sus pacientes efectivamente es como una señora de hierro, pero en su yo interno, pues es una persona bastante atormentada. Y muchos psicólogos vivimos esa dualidad, ¿no? Quizás no es que seamos súper personas atormentadas, pero sí podemos tener padecimientos, podemos, pues no sé, haber fallecido un familiar, tener una crisis existencial, tener problemas sanitarios, dejar una relación de pareja, no sé, mil ejemplos. Y sin embargo, cuando vamos a nuestro puesto de trabajo, pues como yo digo, nos ponemos la bata y dejamos nuestra vida fuera para demostrarle una cara agradable al paciente. Pero más allá de profesionales, pues somos personas, eso está claro. ¿Y cómo gestionas esas emociones cuando Ujú. sales de tu consulta? Pues mira, intento efectivamente como partir la vida en la paloma psicóloga y neuropsicóloga y la paloma que es la paloma real quizá, ¿no? La paloma que sale a la calle pues a disfrutar de la vida, a experimentar las cosas en primera persona, hacer actividad física, estar con mi perrita, con mi familia, mis seres queridos, con la literatura, con el arte. Entonces, de alguna forma es como dejar la profesión a un lado y después tu tu yo, tu yo de ocio, tus deseos, tus inquietudes, tus motivaciones, pues fomentarlas en ese espacio de libertad, digamos, del trabajo. Ujú. Los psicólogos muchas veces hablamos de eso, ¿no? Tú decías de tu perrita, de tu, ¿no? Mm, Y cosas, situaciones que, o personas, ¿no? Que pueden ser factores de protección frente a ujú. todos, a sentirnos vulnerables también cuando salimos de una consulta y hemos vivido situaciones, o nos han trasladado situaciones, pues, críticas, ¿no? ¿Cuáles serían para ti tus factores de protección? Como tu perrita, en este caso, entiendo, ¿no? Sí. Que es uno de ellos. Total, total. Bueno, pues la familia, ¿no? Los seres queridos. Efectivamente, también quizá el mundo del arte, porque a mí me parece una gran expresión del ser humano. Y creo que el arte en cualquiera de sus facetas nos ayuda a canalizar muchísimas emociones, sentimientos, es un muy buen recurso terapéutico también, ¿no? Y creo que, bueno, aparte de la naturaleza, la playa, que soy de Málaga, pero bueno, que al final a lo que le volcamos amor, ¿no? Y cariño. A lo que le volcamos amor y cariño y también nos lo devuelve de alguna manera, ¿no? Ujú. No, está bien. Cuando hablabas del arte, fíjate, yo me iba un poco más a la literatura, ¿no? En este caso, Ujú. también a la cultura, que puede llegar a ser también un factor de protección, ¿no? A la Sí. hora de expresar
también todas nuestras emociones, ¿no? Que tenemos ahí también. No sé si a ti te ha servido también un poco para mostrar todo eso. A mí personalmente me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Me preguntan un montón que desde cuando escribo, pues desde que tengo memoria, desde que pude empezar a escribir y tenía memoria, porque sí que es cierto que me ha ayudado mucho a escribir, a darle palabras y, o sea, ponerle palabras, evidentemente, y a poner un poco orden a mis sentimientos y emociones. Y hay terapias en psicología, como puedan ser la dialéctico-conductual, como puede ser la terapia de aceptación y compromiso, que trabaja con muchas metáforas y con valores, el terapia de la tercera generación, ¿no? Incluso la MDR, en la que hay que plasmar, antes de empezar a trabajar en MDR, hay que establecer un lugar seguro o un ambiente seguro, un recuerdo seguro, en las que son tipos de terapia que escribir nuestros pensamientos, emociones, es súper útil y súper necesario para poder progresar en esas terapias y, bueno, en el desarrollo de la persona, por supuesto. Eh, bueno, hemos estado hablando, ¿no? Del impacto que tiene para un psicólogo o una psicóloga cuando tú tienes a pacientes que a ti te están trasladando una problemática, una patología y que independientemente de tratar de crear ese muro, te afecta, ¿no? Ujú, De sí. alguna manera. ¿Cuál ha sido para ti, dentro de la confidencialidad y del Ujú. respeto que tenemos que tener en cada uno de nuestros pacientes, el caso que más problemas a nivel emocional te ha causado y si has tenido que ir a terapia para ello? Bueno, pues evidentemente, a ver, primero partiendo de la base de que yo he trabajado durante muchos años con pacientes de trastorno mental grave. He tenido que afrontar casos de suicidio y esto, o sea, es como, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero de alguna forma cuando un paciente se marcha es como que se lleva un poco una parte de ti, o al revés, es como cuando se marcha deja una parte de ellos, se queda dentro de ti, ¿no? Entonces esto es muy difícil, aunque incluso respetas, y espero que se me entienda bien con lo que quiero decir, respetas la decisión que ha tomado la persona, aunque la decisión ojalá que no hubiera sido esa, ¿no? Pero bueno, quizá para hacer también un poco de ese luto o ese duelo interno como terapeuta, acaba respetando la decisión de la persona, aunque hubieras deseado, por supuesto, que no hubiera sido esa. Pero sí, es muy duro, eso es muy duro y después, bueno, casos en los que también percibes a personas que han sufrido maltratos, violencia de género, sí, que vienen de situaciones vitales muy disruptivas, todo esto afecta bastante. Y es cierto que hay momentos en los que es difícil discernir, ¿no? Porque claro, por mucho que yo te diga, "Ah, cierro la puerta de la clínica y me voy a mi casa y soy otra paloma", la realidad es que no. O sea, la realidad es que lo intento y lo intentamos y al final acabas haciendo un poco de, o sea, tú también tienes como tus estrategias para que puedas diferenciar lo que es la vida de tus pacientes a la tuya, pero hace mella de alguna forma, por supuesto, porque trabajas con lo más delicado del mundo, que es el sufrimiento humano, ¿no? Y si he tenido que ir a terapia por mis pacientes, más que por, por un paciente como tal o por un conjunto de pacientes, sí he tenido que ir a terapia por mi trabajo. No solo por mi trabajo, pero mi trabajo ha sido una de las razones por las que he ido a terapia, ya evidentemente de adulta, porque, porque sí, porque te absorbe. De alguna forma es muy gratificante porque cuando sientes que has podido ayudar a alguien y le has hecho a alguien la vida más bonita y más sostenible y más vivible, pues es maravilloso. Pero hay casos que te absorben muchísimo, sí, y es complicado. Además, yo creo que, bueno, yo, como comentaba Ujú. anteriormente, yo también he ido a terapia. Parece que cuando un psicólogo o una psicóloga va a terapia, parece que es un mal profesional, ¿no? Porque no te has sabido gestionar bien esas emociones, pero yo creo que al contrario. Yo creo que es totalmente al contrario, es que tú te estás, a través de otro profesional también, regulando para estar mejor primero tú, después tu entorno y dentro de tu entorno están tus pacientes. Entonces, creo que es totalmente al revés. Además, yo animaría, ¿no? A generar a la población Ujú. y nosotros mismos que podamos seguir yendo un poco como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Porque tú Sí. puedes ir al fisioterapeuta. Yo ahora mismo que tengo una lumbalgia y tal, pues tengo que ir a mi fisioterapeuta, ¿no? Pero parece que dejamos de ir al psicólogo porque le damos menos relevancia que a la salud física, ¿no? Cuando la salud mental es de gran importancia también en todas las situaciones y los trabajos, ¿no? Y bueno, en general en toda la población, ¿no? Yo creo que ahí hay un componente cultural de asociado a ir al psicólogo a debilidad. Porque, como tú bien dices, si nos partimos un brazo, pues vamos al trauma, si tenemos una lumbalgia, vamos al fisio, si tenemos un problema para expresarnos a nivel verbal
o a nivel comprensivo vamos al logopeda, pero el tema de la psicología es como que lo postergamos, lo postergamos, lo postergamos. También es cierto que ir a psicología es costoso emocionalmente. Y ya no hablo de la parte económica, que entiendo que en algún momento también hablaremos de ello, pero a nivel emocional es muy costoso porque tú sabes que vas a un sitio a sentarte, a abrirte en canal, a desnudarte emocionalmente, a contar lo que menos gratificante es de tu vida a una persona a la que todavía no conoces, con la que vas a ir estableciendo un vínculo poco a poco y a lo mejor ir a terapia pues te va a hacer también tomar decisiones difíciles, cambiar tu paradigma, en fin, es complicado, ¿no? Empezar un proceso terapéutico, pero desde luego postergarlo no es de utilidad, ¿no? Es el típico ejemplo que se le pone a los niños de si evitamos, la bola cada vez se hace más grande y nos puede arrollar, pues esto es con el tema emocional exactamente igual. Que es difícil para el paciente, pero para nosotros también como psicólogos o Ujú. psicólogas, el crear ese círculo de confianza también con el paciente también lleva su tiempo y tener que, Sí, ¿no? sí, sí. Hay pacientes que por la razón que sea vinculas como muy rápido, ¿no? Porque son personas que, bueno, al final somos humanos y hay personas con las que tienen más cosas en común. No te voy a decir que el paciente te haya caído mejor o peor, pero personas con las que tú sientes que, que conectan más rápido, que os vinculáis más rápido, que a lo mejor la historia de esa persona tiene también más consonancia con tu propia historia vital o entiendes mejor por lo que pueda estar pasando, que bueno, que más allá de que lo entiendas mejor o no, después está la profesión y tienes que ser correcto y adecuado con cada una de las personas que se sientan ante ti, ¿no? Pero sí, a veces es difícil también hacer ese vínculo sin que haya una contratransferencia, cotransferencia, ¿no? O sea, no quiero poner demasiadas cosas de mí en el paciente, ni que el paciente tampoco ponga demasiadas cosas en mí. En fin, es un proceso. Y hablábamos antes de, tú eres especialista en EMDR, ¿no? Ujú. Que para quien no conozca mucho este mundo del ámbito de la psicología, aunque ya se está hablando mucho del EMDR, es una técnica, una terapia, ¿no? Que se está utilizando mucho para trabajar el trauma, ¿no? Sí. Muchas veces pensamos, bueno, pues la gente que va a consulta para trabajar un trauma es porque ha tenido un evento muy relevante en su vida, ¿no? Ujú. Pero a lo largo del día o a lo largo de nuestros días tenemos microtraumas, ¿no? Que van afectando también al paciente. ¿Cómo crees que pueden impactar también estos microtraumas y cómo se debería trabajar en consulta? Efectivamente, microtraumas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque realmente desde la MDR, que bueno, la MDR es una de las terapias que existen, hay más, pero la MDR es una de las terapias más eficaces, demostrada científicamente para intervenir los traumas psicológicos, como nosotros lo llamamos en consulta, las T pequeñas o las T grandes, Ujú. que serían, como bien has indicado, las T grandes serían los traumas como muy evidentes, como haber sufrido una violación o haber estado en una guerra o algo de estas características, y las test pequeñas pues serían situaciones no menos dolorosas, pero quizás más de la cotidianidad. Ahora, ¿qué pasa con el tema del trauma? Que precisamente desde la MDR nos enseñan que trauma es todo lo que haya puesto en riesgo tu vida emocional, psicológica o física. Entonces, es decir, todo lo que te haya hecho sentir muy vulnerable y casi incapacitante en un momento determinado para actuar. Es decir, tu cerebro, tu mente y tu cuerpo no han gestionado bien un evento, un suceso. Entonces, imagínate, si tú has sido un niño que de pequeño, no es que ya te hayan maltratado, pero te han invalidado muchísimo, pues tú puedes tener un trauma como una catedral de grande. Entonces, claro, es una T grande. Pues bueno, a priori quizá no. No porque no has sido violado, porque no has sido abusado de ciertas formas, porque no has vivido una guerra, porque, bueno, pero si tienes un trauma que te afecta vincularmente además al joven que has sido, al adulto que has sido, al padre o la madre que serás, al amigo que serás, al trabajador que serás. Entonces, yo pienso que aunque se categoriza los traumas como más pequeños o más grandes, creo que tenemos que ver el trauma como sufrimiento humano y ya está. Entonces, cuando empezamos a tratar a un paciente en consulta, tenemos que indagar cuáles son los sufrires de la persona y eso es lo que tenemos que explorar e intentar intervenir. Muy bien. Bueno, vamos a ir. Yo tengo claro que cada vez que haga un diván con un compañero psicólogo o psicóloga, quiero sacar un tema candente, ¿no? Para poner sobre la Vamos mesa allá. la situación de los psicólogos en España, ¿no? En Ujú. este caso. Y tengo por aquí un dato que, bueno, que ya lo hemos hablado mucho también entre nosotros, ¿no? Que un 40% de todos los problemas que llegan a un médico de atención primaria son problemas de salud mental.
¿Cómo ves esta situación de que haya poco acceso a nivel público del ámbito de la psicología para que la población pueda atender a psicólogos, a psicólogas en un centro de atención primaria? Bueno, pues obviamente la primera palabra que me sale decirte, por ser justa, es me parece un poco una vergüenza, ¿no? Que el sistema esté así de esta forma, porque pienso que recursos hay, pero no sé por qué, quizás están mal gestionados o porque se considere de alguna forma que se congestionarían tanto los servicios públicos de salud mental a nivel de psicología que directamente derivan a la clínica privada, ¿no? Porque las clínicas privadas también estamos congestionadas, o sea que la pública también se congestionaría en todo caso. A ver, por parte de los compañeros psicólogos que sí que trabajan en la pública, pues es que ellos viven una situación también muy complicada, porque son personas con una muy buena formación, que han estudiado durante muchos años, que tienen también un gran bagaje y unos grandes conocimientos, pero en muchos casos se encuentran con que no pueden atender, en muchos, por no decirte casi todos, atender a las personas como realmente el paciente requiere. Entonces, claro, los casos clínicos se quedan muy descolgados, al final los pacientes que van a la pública, pues muchos buscan la asistencia después en la privada, se acaban quedando solo con la asistencia pública a través de psiquiatría, pero la psicología la abandonan, porque claro, ver a un psicólogo por la pública una vez cada 6 meses es casi un absurdo, con todos mis respetos, pero es que es casi casi, porque si tú tienes una ansiedad hoy, dentro de 6 meses, pues Dios sabrá, ¿no? Entonces, cómo la hemos ido desarrollando, cómo la hemos ido gestionando. Entonces, bueno, entiendo que la salud mental en la pública, a nivel de psicología, ¿vale? Sí que pueda llegar a servir en algunas cuestiones. Sé que, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo en Málaga, la Sarquía, Torre del Mar, Belén Málaga, tal, funciona bastante bien el tema de las drogodependencias y tal. Hay grupitos terapéuticos y asesoramiento para personas que sufren drogodependencias, pero sí que es cierto que hay otros ámbitos, ¿no?, de la salud mental que no se intervienen pues con la misma eficacia por falta de profesionales que puedan atender a los pacientes, ¿no? Entonces está claro que el sistema está deficitario, el sistema está carente y tendríamos que darle una vuelta de tuercas porque pacientes hay, todos los que quieras y más. Y como bien hablábamos antes, mi padre, que es, por ejemplo, médico en la sanidad pública y trabaja es médico de cabecera, médico de familia, muchos de los casos de los que atiende en consulta, pues es gente que va con insomnio, dolor en el pecho, pues eso, ansiedades, depresiones, ciertas inquietudes que ni el doctor de cabecera te puede cubrir, ni a lo mejor se soluciona nada mandando al paciente a un psiquiatra y que el psiquiatra lo vea dentro de 3 meses, que lo que necesita es hablar, ese paciente. Fíjate, a mí también lo estábamos hablando anteriormente, que efectivamente los primeros que lo están sufriendo son los propios médicos, ¿no? De Sí, atención sí, sí. Yo primaria. creo que los profesionales sanitarios en general, ¿no? Porque también hay muchos problemas físicos que derivan de problemas de salud mental, ¿no? Así de forma anecdótica, mi padre, por ejemplo, me cuenta mucho y claro, y esto es así, que hay muchos pacientes que tienen adicciones, ¿no? Como puede ser al tabaco, que realmente de fondo lo que tienen es un nivel muy alto de ansiedad. Entonces, a lo mejor si se trata la ansiedad, pues de forma correlativa disminuye esa adicción al consumo de tabaco y el consumo de tabaco después pues conduce a problemas de cáncer de laringe, faringe, pulmones, etcétera, 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 ¿no? Así que bueno, a lo mejor si trabajamos más en salud mental nos ahorramos muchos problemas Ujú, físicos también. ujú. Fíjate, me estaba viniendo a mí a la mente Ujú. ahora la situación que vivimos durante el COVID, porque muchas veces la sanidad pública estaba totalmente desbordada y se tuvo que tirar de la sanidad privada también para poder atender, ¿no?, a toda la población que estaba afectada por el COVID. Yo ahora lo digo, creo que estamos viendo una pandemia total de salud mental, Sí. ¿no? Y que entiendo que con el tiempo también, si no hay recursos públicos, si no hay psicólogos en la en la sanidad pública, habrá que tirar, ¿no?, de todos Ujú, aquellos que se han formado, nos estamos formando como psicólogos generales sanitarios, ¿no?, en la parte ujú. privada, ¿no? Porque creo que Es es así. necesario. No, y además qué formación tenemos, porque normalmente no nos quedamos en estudiar la carrera en la psicología general sanitaria, sino que estudiamos
otros másteres, otras formaciones. Yo sinceramente he perdido ya la cuenta de formaciones complementarias, ¿no? Además del máster en neuropsicología clínica, neurociencias y demás, ¿no? Pero efectivamente formación en trauma, en terapia dialéctico-conductual, en atención, pues por ejemplo al TDAH, prevención de ictus, no sé, es decir, un bagaje amplio porque es que al final vivimos muchos casos diferenciados en clínica y tienes que aprender a dar un poquito, pues un mínimo de respuesta casi a muchas cuestiones de las que llegan. No podemos saber de todo, eso también está claro, evidentemente, y cuando haya que derivar hay que hacerlo porque es justo para el paciente y también para ti como profesional, pero hombre, nos formamos muchísimo. Entonces, bueno, creo que sería una muy buena opción tirar de los psicólogos generales sanitarios y de los profesionales también en neuropsicología para trabajar en la pública porque somos buenos especialistas y de hecho si no lo fuéramos pues la sanidad privada a nivel de salud mental no funcionaría y funciona muy bien. Entonces, sí, yo creo que deberían contar con nosotros, sí. Y que no se sientan mal nuestros compañeros que han hecho el No, no, PIR, no, ¿no? para nada. Sino Y que es esto un no es una complemento competitividad entre de apoyo nosotros, hacia no. ellos mismos, hacia ellos, ¿no? También que están Exacto. viviendo una situación también Y complicada. también yo pienso que si hubiera una mejor gestión del sistema público a nivel de salud mental, muchos de los que hemos estudiado psicología general sanitaria hubiéramos estudiado el PIR. Lo que pasa que sí que es cierto que es un poco tirarse a una piscina en la que no sabes si va a haber algo de agua, porque es cierto que hay pocas plazas, ¿no? Para los chicos quizás más jóvenes que acaben de terminar psicología y nos puedan escuchar, es cierto, no es por o sea, no es Sí, sí, por sí, es así. no animarles a No, estudiar si lo no, sienten así, pero hay poquitas plazas, después son 4 años de, digamos, de prácticas, a los 4 años pues puedes seguir estando en una bolsa, pero no tienes una plaza fija normalmente, un poco desalentador, es un poco desalentador, claro. y volviendo a la pandemia, Ujú, claro, en una situación que nadie habíamos vivido, por lo menos nosotros, yo ujú. creo que nadie de los que estábamos vivos por entonces hace 5 años, que va a hacer ahora ya 5 años durante esta Ujú, semana, ¿no? Que bueno, vivimos una situación de estar encerrados, de ujú, muchas muertes, de gente que tú conocías que se moría alrededor, de sufrimiento, ¿no? Por no estar contagiando nosotros ningún familiar. Al final ha quedado, ¿no? Ha quedado algo, un pozo ahí donde hay diferentes patologías que se han seguido manteniendo o han causado una serie de patologías tras ese periodo, ¿no? Tú lo habrás ujú. visto en consulta, ¿no? ¿Qué tipo de patologías crees que han quedado residuales del periodo de pandemia y cómo ha afectado a la calidad de vida de la gente? Yo es que creo que el estar encerrado durante tanto tiempo, que bueno, quizá lo requería la situación, pero es totalmente antihumano, antinatural, porque los seres humanos somos mamíferos sociales y somos mamíferos de manada y somos mamíferos de vinculación. Y de hecho, aquí en España, por ejemplo, y ahora respondo a tu pregunta, pero por Sí. poner un poco en contexto, tenemos muy buenos datos a nivel de nuestras interacciones sociales. Esto nos ayuda a cuidar muy bien nuestra salud mental, ¿no? Por un lado, estamos muy afectados y es cierto que somos uno de los países que más toma psicofármacos, o que más se nos receta psicofármacos. Yo creo que esto también Sí. es porque se nos da asistencia de salud mental psicológica por la pública, pero bueno, esto ya sería para otro debate. Pero a nivel de social vamos muy bien, porque tenemos un muy buen clima, tenemos calidad de vida, generamos muchos vínculos sociales y entonces a nivel de interacciones vamos muy bien. Y esto nos ayuda a cuidar nuestra salud mental, compartir con los demás tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas. Entonces, claro, si nos encierran durante un montón de tiempo, también ese no sé cómo se va a desarrollar esto, no sé hacia dónde va a ir esta pandemia, no sé si voy a recuperar mi trabajo, no sé si voy a tener que tirar de mis fondos económicos para poder vivir en los próximos años o meses. Es decir, fue una situación total de incertidumbre, anómala, total. Y yo creo que más que generar nuevos trastornos, lo que el encierro fue un disparador de trastornos que a lo mejor ya estaba latente. Entonces, claro, si alguien estaba regular emocionalmente, el estar tanto tiempo encerrado y con esta situación de incertidumbre, pues se le potenció brutalmente el padecer un trastorno, ya sea un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta alimentaria, una depresión, que quizá eso es lo que más he visto yo en consulta, ¿no? He visto, sobre todo el año 2021,
2021 y 2022 fue una barbaridad el tema de los trastornos alimentarios, también el tema de las adicciones y, bueno, sí, se potenciaron muchísimo trastornos de la personalidad, porque al final todos tenemos rasgos de la personalidad, algunos más funcionales, otros más disfuncionales. Cuando tenemos una rutina cotidiana y tenemos unos quehaceres y tenemos unas actividades, quizás los tenemos más calmados, pausados. Pero claro, si mi vida se desregula al 100% y tengo miedo y no sé cómo voy a avanzar y no sé por dónde va a salir esta jugada, pues sí, todo eso que es disfuncional en mí como persona puede potenciarse. ¿Estamos preparados para vivir otra pandemia, Paloma? Quizá para vivir otra pandemia, pues puede que sí, porque ya hemos aprendido muchas cosas de esta, pero yo lo que sí que pienso es que no sería correcto hacer otro encierro como se hizo en la anterior. Porque está claro que la clave de, o sea, de disparador de perjudicar la salud mental de la población fue el encierro. Total, total, total. Porque es que eso nos impidió tener una vida al uso y mucha gente además tuvo que vivir ese encierro en solitario. Que esto es algo de lo que no se habla mucho, porque se hablan de las residencias de mayores, se habla de gente que se quedó sin trabajo, se habla de gente que falleció directamente, pero ¿y la gente que tuvo que vivir sola durante meses? Sí, Eso fue yo muy soy uno de duro. ellos, ¿eh? Pues fíjate. Yo soy uno de ellos y bueno, al final te acabas buscando herramientas, ¿no? Yo, en mi caso, yo Ujú. me hice personaje de una película donde, bueno, yo había leído un libro que se llamaba Virus, que era una Uh, situación similar y dije, bueno, voy a ser personaje de esta película, ¿no? Y vamos a ver de qué manera la tengo que sonar. Con deporte y trabajo no me faltó, ujú, también ahí por mi anterior empresa y también atendiendo, dando apoyo también psicológico a deportistas, en este caso desde la sección de psicología del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, ujú. pero era complicado. Complicado, sin duda, Sí, nada que ver con las personas que no pudieron despedirse de sus familiares, hombre, ¿no? claro. Pero creo Sí. que ha habido muchas situaciones complejas. Sí, es que esto, entrar en comparativa de Sin situaciones es duda. un sinsentido porque es lo que hablamos del sufrimiento humano, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Pero sí que es cierto que hay personas que han vivido esto solos y desregulados ya previamente, ¿no? Imagínate que tú estás en una intervención médica porque te acaban de diagnosticar meses antes de la pandemia, del encierro de la pandemia, pues un trastorno bipolar. Y encima te tienes que quedar ahora durante 2 meses y medio, 3, solo en tu casa. Buah, sí. O sea, complicado. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Una que no Ujú, tengo aquí preparada, ¿vale? Que tiene que ver un poco con el libro también. Y luego otra que sí me gustaría que nos dieses alguna serie de consejos, ¿no? Para el ujú, autocuidado, para el bienestar de la población en general, para que podamos cuidarnos en cuanto a la salud mental. ujú. Vale, esa es la pregunta actual. Esa es la pregunta actual, Vale, sí. bueno, pues yo pienso que la salud mental de las personas a nivel individual, no como conjunto, pero esto evidentemente ayudaría al conjunto, yo creo que mejora muchísimo cuando vivimos a través de nuestros valores y cuando encontramos sentidos vitales. Por lo tanto, uno de los consejos que yo le daría a las personas que nos escuchen o que nos vean es que indaguen, busquen, averigüen cuáles son sus sentidos vitales y hacia dónde se quieren conducir. Ya no solo para tener una mejor calidad de vida en el presente, sino también en el futuro a corto, medio plazo y ojalá que a largo plazo pues también, ¿no? Ujú. Pero la gente cuando viene a consulta, muchos de los pacientes que yo atiendo en consulta, más allá de un trastorno, ¿no? Muchos vienen con sentimientos de vacío, con ansiedades y depresiones que nacen de esos sentimientos de vacío, de esos sentires de es que ¿para qué estoy aquí? Funciona en automático, pero realmente mi vida, no es, mi vida emocional no es placentera. Creo que la vida va demasiado acelerada y voy tachando quehaceres, pero yo siento que los días pasan sin más. Entonces, creo que es muy importante trabajar en el autoconcepto, en los valores y en esos sentidos que le demos a la vida. Y por supuesto, esto se puede conseguir a través de la familia, de las amistades, del trabajo también, de los estudios, de las mascotas, de los viajes, de cualquier tipo de ocio, ¿no? De lo que sea. Pero un poco eso, darle dar razones a estar aquí. Ujú. Vale, fíjate, ahora que dices esto, hay alguna de las terapias Ujú, nosotros que trabajamos mucho el tema de valores, ¿no? ujú. Y es que hay una gran parte de la población, muchas veces todos, yo creo, nos distanciamos un poco de nuestros valores, ¿no? Y lo importante que es Sí. trabajar
con esos valores, ¿no? Que tenemos también establecidos, ¿no? Nos distanciamos porque la sociedad en conjunto nos hace distanciarnos de los valores. Cuando hablo de valores no me refiero a, por ejemplo, ser fiel o infiel, o bueno, que es uno de los valores, ¿no? Sí. Pero hablo de valores en general, ¿no? O sea, el valor propio de la vida, de decir, bueno, es que a mí me gustaría llevar una vida más pausada, pero es que no me lo puedo permitir. Porque si llevo una vida más pausada no llego a todo lo que tengo que llegar, no puedo hacer tantas horas de trabajo, no puedo económicamente después llegar a fin de mes holgado, ¿no? Es como, pues sí, tenemos que reconducirnos un poco y ojalá que también la sociedad en conjunto nos permitiera reconducirnos en eso. Bueno, y ya la última es un poco Ujú, relacionada con el libro y con tu profesión, ¿no? Ya vas a por la segunda novela, sí. que está relacionada con el ámbito de la salud mental. Ujú. De cara a futuro, ¿dejamos la psicología para dedicarnos a la literatura o no? Bueno, pues siendo completamente sincera, me gustaría, por lo menos durante un tiempo, porque es cierto que también escribir es una profesión muy demandante, requiere de muchas horas al día de investigación, documentación, análisis, leer a otros autores, reflexión, pensamiento. O sea, yo realmente del tiempo que me pongo a escribir, a lo mejor me pongo a escribir 2 horas y otras 3 horas las he dedicado a investigación, documentación, plantear la escaleta, no sé, revisar lo que ya he escrito antes. Entonces, sí, es una profesión también muy dedicada. Si quieres hacer algo medianamente que pueda calar en el público, no voy a decir ni mejor ni peor, sino algo que quiera calar en el público de alguna forma. Entonces, sí, creo que durante un tiempo probablemente eh, aparque, no voy a decir abandonar, porque creo que nunca se deja de ser psicólogo y menos cuando escribe sobre salud mental. Efectivamente. Entonces, aparque un poquito, por lo menos el ámbito clínico durante un tiempo. Todavía no tengo la fecha establecida como tal, pero lo aparque durante un tiempo para dedicarme a las novelas y quizá en un futuro pues lo vuelva a retomar, claro. Bueno, pues nunca dejes de escribir sobre salud mental, porque no solo para nosotros, los Mm. profesionales de la salud mental, sino para mucha gente, para todo el mundo, para toda la sociedad, conocer cómo funciona el entramado de la salud mental Ujú. y de situaciones concretas, pues siempre va a ser positivo para conocer algo más de este ámbito, ¿no? Y Sí, la verdad que sí. Y sobre todo también algo que me gustaría hacer con las novelas, que lo he intentado hacer con esta y pretendo hacer, ojalá que lo pueda conseguir también con la segunda, es también enseñar a la gente de alguna forma y en la medida de lo posible desde la humildad, pero a cómo funcionamos las personas. Porque esto yo creo que es nuestro gran talón de Aquiles, ¿no? Es decir, desde pequeño nos enseñan matemáticas, lengua, historia, biología, dentro de la biología está un poco la neurociencia, ¿no? Pero la tocamos un poco así raspadilla, pero cómo funcionamos las personas a nivel emocional, a nivel espiritual, no entrando en la religión, sino nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, ¿no? Y claro, nuestra parte neurológica también, ¿no? Y anatómica. Pues ojalá que sí. y lo importante que es conocer esa parte de neurociencia cuando estás trabajando, ¿no? Desde la parte de la psicología, ¿no? Yo, Es que no se puede diferenciar una cosa de la otra. Al final tenemos alma de alguna manera porque tenemos cerebro, ¿no? Es decir, aunque no haya una zona en el cerebro exacta para el alma, porque no la hay, o por lo menos hasta el día de hoy no se ha averiguado que haya una zona concreta en el cerebro, un área concreta que digamos aquí está el alma, ¿no? Pero sí que es cierto que pensamos, sentimos de alguna forma también porque tenemos cerebro, claro, conexiones neuronales, neurotransmisores, neurobioquímica. Y si no conocemos nada de esto, pues estamos un poco cojos, tanto en la psicología como en la vida. la mariposa del alma, Algo así. eso es lo que llamamos. Muy bien, Paloma. Oye, pues ha sido un placer que venga una persona de Andalucía, porque yo tengo un cariño tremendo, como te decía antes, a Andalucía. Yo Sí, estoy viviendo allí 2 años y algo más. Y compartir el primer diván, que vendrán nuevos compañeros y compañeras para que podamos dar a conocer más sobre el ámbito de la psicología y poner sobre la mesa temas candentes, ¿no? Que tengamos que hablar y, bueno, conoceros más sobre todo lo que hacéis, en tu caso, de la literatura más llevada al ámbito de la salud mental y ya, como te decía, pues dar a conocer todo este ámbito a la sociedad, ¿no? pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, ojalá que esto, que la Fundación lidera y que este proyecto pues llegue muy lejos, porque todo lo que sea acercar la salud mental y conocimientos a la población, esto es bienvenido Fenomenal. Pues para muchas todos. gracias, Paloma. Gracias. Gracias.